Y también estamos aquí con La Tribuna, que nos acompaña, La Tribuna, un medio muy importante, decano de la prensa nacional, y sostiene La Tribuna en la portada del día de la fecha, por ejemplo, si Paraguay quiere tener una exposición internacional de valía y respetada, tiene que tener un servicio diplomático acorde con los tiempos que corren. Pasaron 5 ministros de Relaciones Exteriores con el gobierno de Abdo Benítez, ninguno fue de provecho para el país. En 5 años, 5 ministros. ¿Y cuál fue la resultante de esta gente? De cambiar todos esos anillos cercanos al ministro de Relaciones Exteriores por 5 veces. O sea, ni ellos entendían los cambios, porque en 5 años 5 ministros is too much, es demasiado, es increíble, es una torpeza, no es ningún tipo de provecho cambiar 5 veces a 5 ministros en 5 años, es terrible. Bueno, es una de las consultas que le hacemos a un ser humano normal como todos nosotros, ustedes y nosotros. Transfiero esto a Silvio Manuel Peña Ferrario, es inteligente, él es ingeniero civil, empresario vial. ¿Qué te parece cambiar 5 veces en 5 años la imagen internacional de Paraguay? ¿Qué significa eso? Y eso es... Acércate. Eso es la improvisación al extremo. Llevada al extremo, ¿verdad? No hay ninguna planificación en la política exterior. Vamos a los tumbos. Vamos a los tumbos. Y así nos va. Golpeándonos, ¿verdad? Constantemente. Constantemente. Bueno, ¿qué tal, Silvio? Silvio es una persona muy instruida, muy inteligente. Ustedes dirán que yo a veces exagero, pero no, lo que pasa es que la gente que pasa por acá coincidentemente es gente inteligente, porque si no, no va a estar por acá. Nosotros no queremos hablar con, qué sé yo, y no vamos a perder nuestro tiempo conversando con gente que no nos pueda brindar absolutamente nada, ¿verdad? O que tenga un maní en el cerebro. Entonces queremos, digamos, convocar a gente que sí nos pueda enseñar de paso, no solamente charlar, y que didácticamente nos o arribe a ciertos objetivos posibles, esperanzadores, que ilusionan también, porque uno vive de la ilusión también, ¿verdad? Y uno se motiva a través de la ilusión, y uno tiene en la mente, tiene la consigna de que Paraguay tiene que avanzar. ¿Y cómo se avanza? Con criterio, con esfuerzo, con trabajo, con disciplina, con ilusión y con esperanza. Porque si no hay esperanza, que es lo último que se pierde, dice, entonces no pasa nada. Hay que tener esperanza, hay que tener ilusión, hay que tener un norte, un feedback, con el objetivo que uno está pensando, al que uno puede llegar. En fin, todo ese tipo de cosas, y para ello convocamos hoy así a Silvio Manuel Peña Ferrario, una vez más, en este caso por lo que implica, lo que él conoce porque vivió un par de años más que el que les está hablando, y esa es la experiencia madre de toda ciencia, y además se informa, está actualizado. Pero antes de entrar en esto que vas a proponer, o por lo menos yo sé que es interesante, porque proponer, estuvimos acá con Federico Mora y le dijimos que el transporte público es fundamental, necesitamos trenes, necesitamos tranvías, necesitamos buses eléctricos, todo ese tipo de cosas, porque no podemos avanzar si no hay comunicación y si no hay sistema de transporte acorde a los tiempos que corren. Ya no hablo de ¿cómo se llama? Esos metros o subtes y todas esas cosas, que va a ser,
se van a llegar a realizar seguramente de aquí a 1500 años acá en Asunción, pero hablo de algo que nos posibilite un mejor sistema de comunicación. Esto que está pasando en el IPS, que pone en riesgo el dinero de los jubilados, ¿vos sabés algo al respecto? Sintéticamente nomás, ¿qué hay que hacer acá en el IPS? Según vos tenés dos dedos de frente como quien te habla, como la gente que nos está observando. Los cálculos actuariales del IPS dan que hay fondos hasta el 2040 más o menos. Lo que están haciendo ahora es utilizar no los fondos de las jubilaciones, sino los beneficios que generaron las inversiones que se hicieron con esos fondos. Pero indudablemente es una cosa atroz, no se puede utilizar esa plata, porque tarde o temprano va a colapsar el sistema. IPS está colapsado, necesita una reingeniería total. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se elucubra una reingeniería total? Con gente capaz, no hay otra. Sí, bueno, pero ¿se supone que hay gente capaz ahí o no? Yo creo que la conducción está totalmente... Caduca. No caduca, está totalmente derivada del camino que tiene que seguir el instituto para que dé los servicios por lo cual pagan los obreros. No es un servicio gratuito al que se le da y el cual no se cumple, no hay medicamentos. La gente tiene que hacer campamentos con sus familiares para poder ser atendidos. Ahora esto de la lavandería, una locura. ¿Pero eso va a correr o no va a correr? Y yo creo que no va a correr. El planchado, engrase y lavado. No, yo creo que no va a correr. Ya he visto que la Dirección de Contrataciones y un juez ya tiene una medida cautelar con un recurso de amparo para parar la licitación. Y este caso de Copaco, por ejemplo, que debe a proveedores 26 millones de dólares y está demandando a Copaco el propio presidente de la institución. ¿Cómo se explica eso? Copaco es una institución que ya dejó de existir cuando tenía la posibilidad de haberse vendido por una buena cantidad de plata a una privatización. Se dejó escapar la oportunidad y en este momento es un lastre para los aportantes de los impuestos del Paraguay. Es un lastre. Es un lastre. Tendría que desaparecer Copaco. Ya no cumple ninguna función. ¿Cuántas líneas bajas? ¿Vos tenés líneas bajas? ¿Hace cuánto no? 6 líneas bajas. Acá en esta oficina, en esta empresa. ¿Y cuántas llamadas, no te digo al mes, al año recibís? Y hay que contabilizar, no sé. Dos llamadas, 30. Yo tengo líneas bajas de mi oficina y en este año recibí una sola llamada. Una sola llamada, claro. Entonces, del exterior que tenían ese número, vos, si no, acá internamente no. Bueno, pero si me permitís, quiero hacer una reflexión. ¿Cómo no? Adelante, Silvio Manuel, a ver. Ante la sistemática pirotecnia proselitista a que fue sometido el pueblo paraguayo durante más de 12 meses, espero que se acabe y que los políticos se pongan los pantalones largos y empiecen a solucionar los acuciantes problemas que tiene la sociedad paraguaya. Tenemos muchos problemas, ¿verdad? Sí. Y que no veamos más el lamentable y triste espectáculo que el pueblo se tenga que manifestar para conseguir un transporte digno. Una vergüenza. Medicamento, cama de terapia intensiva en los hospitales. Camas, sí. Camas. Y una educación de calidad para sus hijos. Y espero que para que eso se cumpla se acaben los privilegios de los políticos con sus seguros VIP y la única forma que estos hospitales públicos van a funcionar va a ser cuando los políticos se hagan atender en los mismos y no viajen al exterior para ser atendidos a costa de los impuestos que pagamos los paraguayos. Y sus hijos vayan a la escuela pública a estudiar y no en escuelas privadas. Ante esa situación, y si eso no sucede, vamos a continuar en el mismo tren. De mal en peor. En que venimos caminando. De mal en peor. Bueno, y sí, estoy de acuerdo con Silvio Manuel Peña, y yo creo que ustedes también, ¿verdad? Porque es la lógica eso. Y tenemos que ajustarnos el cinto
tenemos que no gastar más de lo que entra, y todas esas historias que son básicas, ¿verdad? Porque para administrar una familia también se piensa de esa manera, no se puede gastar más si no ingresa el dinero para ese tipo de gastos, y eso mismo replicar a nivel país, eso mismo está erosionando nuestras posibilidades acá en Paraguay. Bueno, hay un mapa, no sé si ese mapa podemos mostrarlo, DJ Cool, es una región estratégica en Sudamérica, la ubicación de Paraguay. Paraguay tiene un rol importante, preponderante en los proyectos de integración regional del continente. Y se tiene la hidrovía Paraguay-Paraná, por un lado, y se tiene el corredor ferroviario bioceánico Paranaguá-Antofagasta, Paranaguá, que tenemos ahí el puerto de Paranaguá. No sé qué pasó con eso, que nos favorecía desde Paranaguá a Antofagasta en Chile, o sea, uniendo dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, a través de un corredor ferroviario bioceánico. Y está el famoso corredor ferroviario bioceánico Paranaguá-Antofagasta. ¿Por qué planteas esto? O sea, ¿por qué resaltas esto ahora, querido Silvio Manuel? Porque ese es un proyecto que tiene más de 30 años que está durmiendo en algún anaquel del Mercosur. 30 años. 30 años. Y nosotros somos... No, pero nosotros seríamos, si esto se reactiva, los más beneficiados. Pero lógico, pasaría todo por el Paraguay. Por Paraguay. Es más, te voy a decir, ahora se me vino a la mente de nuevo, porque el FONPLATA está analizando en otorgar un préstamo para construir el puente internacional entre Pilar y la Argentina. Sí. Estuvieron los técnicos esta semana en Paraguay con el ministro justamente recorriendo la zona. Ese es un crédito que prácticamente ya está concedido. ¿Con cuál ministro? Segovia. Segovia de Obras Públicas y Comunicaciones, sí. Y entonces... O sea, un nuevo puente con la Argentina. Sí, que va a estar en Pilar, que ahí ves, que es el punto donde pasa la ferrovía esta bioceánica. Pasa la ferrovía y también entonces, pasa el río Paraguay que se comunica con el Paraná. Espero que en esta oportunidad se le prenda la lamparita a estos señores del proyecto y pongan una trocha ferroviaria al puente, para que si alguna vez se adoce una ferrovía que pase por ahí. Que pase por ahí y la integración latinoamericana se cristalice. Se integre. Ahora parece que hay vientos con Lula de que va a intentar la cristalización de distintos proyectos para la integración regional del bloque sudamericano. Porque en los puentes, uno que ya está terminado, que es el puente Franco, Foz de Iguazú, que en un principio, en el primer proyecto, contaba con una trocha ferroviaria, actualmente anularon y hicieron sin trocha. El otro puente también que se está construyendo, Carmelo Peralta, tampoco tiene trocha ferroviaria. Espero que en que es parte de este proyecto fundamental para el comercio del bloque regional, lo incluyan. A ver, vamos a poner de vuelta, porque sin el mapita ese no tenemos la noción exacta de lo que está diciendo acá Silvio Manuel. Sí, el puente que se va acércate. El puente que se va a construir, que explicar vos al público. El puente que se va a construir en Pilar y va a unirnos con la Argentina, por donde pasa el proyecto de la ferrovía bioceánica, y espero que en esta oportunidad los proyectistas incluyan la ferrovía dentro de la estructura del puente. O sea, la trocha, sí, ¿verdad? El espacio para que pase por ahí la vía del tren. Nosotros tenemos ya una trocha ferroviaria en el único puente con la Argentina también, que es el puente Encarnación Posadas. Sí, claro, que eso se pensó hace 50 años. En la época de más de 50 años ya que está el puente. Sí, más de 50, pero se pensó. Se pensó. En cambio, en el puente también que se terminó de construir ahora, en un inicio en la era de Guasmosi se había pensado
que tendría que tener justamente este proyecto, ya data de la época de Osmosis, este proyecto de el corredor ferroviario y oceánico. Entonces ese puente tenía una trocha ferroviaria que quedó truncada por las rencillas políticas. ¿Cuál puente? ¿De qué Presidente puente? Franco, Sí, Foz de Iguazú, que está terminado. Es ahora. la lógica que tenemos que tener. Es más, y espero, ferrocarril nosotros, ¿verdad? y espero que con Lula también se unifique la trocha ferroviaria, porque el Mercosur tiene dos trochas, una trocha angosta, que es la trocha que mantiene el Brasil, y otra trocha más ancha, que es la que mantiene Argentina y Paraguay, por ejemplo. Es una locura, es decir, un tren que sale de Paraguay, pasa por la Argentina, no puede llegar a Brasil porque no puede cruzar, los vagones no entran en la trocha. Qué bárbaro. Y hay que unificar eso. Claro, antes no se unificaba por problemas geopolíticos, porque Brasil y Argentina estaban en una guerra, litigio. empuja de quién era más potencia en Latino, cosa que con la globalización terminó. Es decir, tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar los chips. Cambiar los chips. Bueno, interesante lo que está planteando acá Silvio Manuel, recordándonos de que existe hace más de 30 años esta planificación que está durmiendo en algún anaquel, como bien decía, hace 3 décadas que se orquestó esto, un corredor ferroviario bioceánico Paranaguá-Antofagasta, porque Paranaguá, ¿en qué quedó Paranaguá? Sí, Paranaguá sigue siendo Puerto Franco de Paraguay. Sí, pero ¿qué se hace ahí, digamos? Y bien, algunas mercaderías, pero tiene poco tráfico actualmente porque... Pero pasa el tren por ahí. Hay un tren. El tren del lado brasileño. Del brasilero, creo que el tren ya llega hasta Cascabel, está el tren. Y bueno, y desde Cascabel tendría que venir a Foz de Iguazú. A Foz de Iguazú y de ahí cruzar a territorio paraguayo. Claro, de Foz de Iguazú cruza Ciudad del Este, Pilar. Sí, Pilar, sí. Resistencia, pasa por el puente, Resistencia. Argentina. Argentina, y ahí ya va hasta Antofagasta, Chile. Hasta Antofagasta, Chile. O sea, serían 4 países conectados, claro, por una ferrovía. Por un corredor ferroviario. Qué interesante. Y esto se tiene que aplicar en todas partes del mundo. Existe. Se aplica. Y acá no. Acá no. Paraguay no tiene 1 kilómetro de tren, chico. No tenemos. El tren de cercanía, no sé, ya se apagó el tren de ¿Qué cercanía. pasó con el famoso tren de cercanía? Apagada, se apagó la luz, digo, parece que le cortaron la corriente. Nadie más habla del tren de cercanía. Nadie más. ¿Qué es? Un trencito, el corredor ferroviario bioceánico Paranaguá-Antofagasta fue paralizado desde el 2002 debido a divergencias en relación a los estudios de impacto ambiental. La hidrovía Paraguay-Paraná busca conectar o reconectar o conectar, en este caso, la ciudad brasileña de Cáceres a Nueva Palmira en el Uruguay, pasando por Corumbá y por Asunción. Se espera viabilizar el flujo de commodities del Mato Grosso y del oeste paulista, parte del enclave sojero brasileño por los ríos Paraguay, Paraná, y el Paraguay como un atajo para las exportaciones brasileñas. Bueno, es interesante. Entonces se van a poder conectar vía ferrocarril Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, y hay que potenciar esto. Y bueno, esperemos que con estos nuevos vientos del Mercosur se potencien. Pero aparte de este tema que estamos hablando, tendremos que ir a otros temas de actualidad. A ver, ¿como cuáles? Como la inteligencia artificial. A ver, decinos algo de la inteligencia. Que mira, falleció João Clemente Toquinho, Baena Soares, exsecretario de la OEA. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil informó el miércoles ya que ha fallecido el embajador João Clemente Baena Soares. Yo lo entrevisté a él varias veces, quien entre 1984 y 1994 fue secretario general de la OEA. Baena Soares falleció a la edad de 92 años en su domicilio de Río de Janeiro por causas no precisadas.
Bueno, ocupó diversos cargos en las embajadas de Brasil, en Estados Unidos, en Paraguay, también en Portugal, Guatemala, Italia y Bélgica. También dirigió el Departamento de Organismos Internacionales del Ministerio y fue viceministro de Relaciones Exteriores entre 1979 y el 84, cuando fue elegido secretario general de la OEA. Y él fue embajador, Baena Soares, acá. Sí, fue. Generalmente todos los embajadores brasileños pasan a ser después cancilleres en el Brasil. Sí, Paraguay tiene un peso diplomático muy fuerte. ¿Peso pluma o peso pesado? Peso pesado. Peso pesado. Bueno, yo te interrumpí. ¿Qué decías? Nada, y que la actualidad es la inteligencia artificial. Inteligencia. Y bueno, ¿de qué se trata la inteligencia? No, pero quiero referirme primero a... Acércate, tenés que acercarte. Sí. A un gran prospectivista, Alvin Toffler, que adelantó todo esto, que Alvin Toffler es el filósofo del futuro, es una de las mentes más brillantes que estuvieron en el siglo XX. Alvin Toffler, sí. Y él... ¿Qué anticipaba? Él anticipó las 4 olas. La primera ola le llamó la ola de la agricultura, que fue el primer paso de la evolución humana. Después tenemos la ola industrial, que fue el segundo paso. 4 olas. Sí, la segunda ola es la industrialización, que fue cuando también la gente empezó a migrar a las ciudades. La concentración ya no estaba solamente en el campo, sino se concentraba más debido a las actividades fabriles. Y después viene la tercera ola, que es la de la información. La ola informática, de la información, sí. Y ahora está llegando la cuarta ola. ¿Cuál es? Que es la ola de la inteligencia artificial, claro. Y la revolución en la biotecnología. ¿Y eso consiste en? Y la inteligencia artificial es lo que va a revolucionar el mundo, porque van a ver si el mundo no se... las naciones no se adecuan a la inteligencia artificial y no ponen un plan educacional que pueda preparar a la gente para la nueva era. Vamos a tener las que se queden atrás, van a quedar disminuidas al mínimo, relegadas. Porque van a haber profesiones que van a desaparecer. Así es decir, tenemos que preparar a la gente para los nuevos tiempos. La educación, en el Paraguay tenemos una educación del siglo que prepara a la gente para profesiones del siglo XIX. Sí, así mismo. Y estamos en el siglo XXI. Siglo XXI. Dice. Te voy a decir, Singapur en este momento tiene un plan gratuito para educación en inteligencia artificial. Ahí el DJ Cool está preparando las imágenes de Singapur. Para gente no técnica, que está en ejecución. Nosotros acá todavía nuestra reforma educativa es una reforma memorista. Uno de los mayores físicos teóricos que existe actualmente, que es uno de los propulsores de la teoría de cuerdas, que es el profesor Kaku, que es un nipón americano, ya dijo que la educación americana, no te estoy hablando de nuestra educación, si no cambia, porque es memorista, está educando a gente para trabajo de la década del 50. Claro. Puede decir que tenemos que empezar a cambiar en forma acelerada, o si no vamos a perder el tren que va a Londres, como dijiste hace poco. Sí. Vamos a perder. Nos va a pasar el tren. Bueno, pero Singapur, ¿qué tiene Singapur? ¿Por qué llama la atención Singapur y todo el mundo se fija en Singapur, querido Silvio Manuel? A ver, ¿qué representa Singapur hoy, por ejemplo? Singapur es un ejemplo en cómo
Ejemplo de evolución. De evolución como un pequeño país, porque es un pequeño, una ciudad-estado nomás. Una ciudad-estado, sí. Que sí, tenía sí. un caos absoluto Antes. con una cantidad de etnias distintas. Sí. Pudo evolucionar y llegar a este desarrollo. Pero eso se hizo con tenacidad, trabajo y con un gobernante que tenía una visión de futuro. ¿Qué se llamó? Lee Kuan. Lee Kuan, claro. Tenía una visión de futuro y se lo respetó a él, por supuesto, se lo siguió a él. Y hoy es toda una potencia, Singapur, y también nos muestra una evolución impresionante, esta ciudad-estado. Miren lo que es Singapur hoy. Estamos en el siglo XXI, en el 2023. Exacto. Singapur es el único país que actualmente está a la vanguardia en un sistema de aprendizaje que incluye toda la vida. Así. Porque como dijo Alvin Toffler, los analfabetos del siglo XXI, Alvin Toffler. Los analfabetos del siglo XXI no van a hacer lo que no saben leer o escribir, sino van a hacer lo que no saben aprender, desaprender y reaprender. Así. Así es. Sí. O sea Es decir, que el cambio va a ser tan rápido y tan continuo que Singapur ya está en eso. La educación está planificada para toda la vida, no es que vos te recibís y se acaba. El Estado sigue planificando para que uno vaya aprendiendo a lo largo de su existencia para poder ir adecuándose a la evolución que está corriendo el mundo. Uno tiene que ayornarse permanentemente. Y lógico, si no, nosotros acá estamos en la edad de piedra. Estamos. Así. Y la educación paraguaya es paupérrima, es lamentable. ¿Y cómo hay que hacer para estar así al nivel de Singapur? ¿Por qué hay que hacer? Que hay que tener firmeza, planificación y un norte y dejar de las rencillas políticas de los politiqueros. De lado. Acá es más importante quién va a ser presidente del Senado o de la Cámara. Perdemos tiempo en cosas superfluas que no benefician al pueblo. Así mismo es más, yo creo que la capacidad de error que tienen los políticos, ya sea el ejecutivo, el legislativo y el judicial, es mínima, porque el pueblo está harto, está cansado, está desahuciado. O decir que estos señores tienen que ponerse a trabajar en armonía para que el pueblo no opte por otro tipo de gobierno que no sea la democracia, porque la democracia en estos 33 años no trajo ningún beneficio al pueblo, solamente trajo ningún beneficio a una casta política de privilegiados. Por eso tenemos el resultado de esta elección, donde un señor de corte autoritario como Payo Cuba quitó casi 700.000 votos. Sí. Quiere decir que ese es un voto castigo de gastar de gente que está harta, o decir que los políticos, espero que el nuevo gobierno se ponga las pilas y haga funcionar este país para que el pueblo pueda vivir mejor, porque el límite de la paciencia está en el mínimo. Decime, ¿y te parece que esto que promete Santiago Peña se va a cristalizar en un gran porcentaje? Vamos a estar mejor, dice él. Yo espero porque no hay alternativa. No hay margen de error, como te dije ya. Tiene que ponerse las pilas y trabajar. Y estos nuevos nombramientos de Riera y Ramírez. Démosle la duda de los Ramírez Lescano. De los 100 días para ver qué pasa. ¿Ah, sí? Sí. O sea que, pero vos abrigás esperanza de que algo va... Yo siempre soy optimista. Ahora tenemos que ver la realidad, que es difícil en este país. Bueno, inteligencia artificial, ¿qué más nos podés decir de la...? Y la inteligencia artificial va a revolucionar el mundo. ¿Y sí, cómo? ¿En qué aspecto? A ver, decime. En todos los aspectos. Por ejemplo, hace poco se hizo, en Nueva York, se hizo una prueba de la inteligencia artificial. Se contrató, se juntó a los 20
abogados más más prominentes. versados en contratos. Sí, sí. En New York. Y se le dio a cada uno un contrato para que analice. Sí, Y el mismo contrato se le dio a la inteligencia artificial. sí. Estos señores tardaron 3 semanas en analizar cada uno de estos el contrato, mientras la inteligencia artificial tardó 22 segundos. Y el análisis de la inteligencia superó a todos estos abogados. Decime, ¿cuánto tiempo tardaron los abogados? 1 semana. 1 semana. ¿Y la inteligencia? 20 segundos. Para dar el mismo resultado. No, un resultado superior al que dieron los Lo que los trabajaron leguleyos, una semana, Lo que supuestamente. trabajaron una semana. Entonces, Esto se reflejó en Nueva York. en Nueva York. Entonces, van a haber cambios radicales. Aparte de la inteligencia artificial en el siglo XXI, que está ya también en la cristalización a poco tiempo, está la computación cuántica, que eso sí va a revolucionar el mundo. ¿Y de qué se trata esto? Y la computación cuántica... Computación cuántica. Exacto. ¿Y? Nosotros tenemos la computación tradicional, trabaja... Ahí entra el nuevo sistema de transporte público. Sí, la computación tradicional es binaria, trabaja con 1 y 0, pero el 1 y el 0 puede estar en un estado por una sola vez, no pueden estar los dos al mismo tiempo. En cambio, y son los bits. En la computación cuántica están los qubits. Los qubits. Los qubits. ¿Y En los las qubits? cuales ¿Y los qubits son? los qubits es la unidad de medida mínima de la Sí. computación. Los qubits tienen la gran ventaja que es la superposición cuántica. O decir que el 1 y el 2 pueden estar los dos juntos simultáneamente. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Esto hace que la capacidad de cálculo vaya de manera exponencial. Así que supongamos que la mayor supercomputadora clásica para resolver un problema complejo, por ejemplo, necesita 1 año, con la computación cuántica se resolvería en 30, 40 segundos. Esa es la diferencia. Hay problemas actuales matemáticos que la computación clásica no lo puede resolver. Con la computación cuántica estos problemas van a ser moneditas como sumar 1 más 1. Eso va a revolucionar, por ejemplo, en un campo que es primordial para que la humanidad siga superviviendo, que es, por ejemplo, los pronósticos del tiempo. Los pronósticos del tiempo actualmente con la computación clásica, vos podés hacer un pronóstico para 4 días más o menos, con cierta fiabilidad. Pasando eso, ya los pronósticos se vuelven relativamente confusos. Puede pasar como no puede. Eso se llama el famoso efecto mariposa. Efecto mariposa. El efecto mariposa está dado, hace metafóricamente a la relación que cuando el aleteo de una mariposa de un lado del océano puede provocar un tsunami del otro lado del océano. Sí, che. Y para que se puedan predecir todo eso necesitamos una ampliación en el cálculo de los padrones matemáticos que rigen el sistema del tiempo. Y para eso necesitamos la computación cuántica. Cuando tengamos la computación cuántica, vamos a poder predecir con una fiabilidad increíble. ¿Cuándo va a ocurrir tal cosa, tal otra? Hay ya Google y IBM tienen en proceso experimental la computación cuántica. Ya hay 2 o 3 computadoras, pero todavía hay problemas técnicos. Porque la computación cuántica trabaja a temperaturas casi al cero absoluto, 273 y pico de grados. Y para lograr que el procesador trabaje a esa temperatura es bastante complicado. Hay todavía ciertos problemas técnicos que seguirán resolviendo, pues yo creo que en la próxima década tendremos ya la primera computadora cuántica funcionando a pleno. Pero antes va a llegar el tren de la cercanía. No. El tren de la cercanía es un proyecto que necesita no
ya el cálculo que puede hacer de los parámetros para poder realizar este proyecto no está a la altura de la computación cuántica. Así no Así que vamos a tener que esperar un poco más. Así. Sí, Vamos a seguir esperando. Y sí, porque no, es muy complicado hacer 30 kilómetros de tren. 30 kilómetros de tren. Es muy complicado. Tiene proceso. unos padrones que, qué sé yo, escapan al conocimiento científico actual. ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos con ese mapita otra vez del corredor ferroviario bioceánico Paranaguá, Antofagasta. Paranaguá es un puerto franco de Paraguay en Brasil y Antofagasta es un puerto chileno que uniría a este corredor 2 océanos y uniría también a 4 países a través de un tren, ¿verdad? Y Paraguay está inserto en el medio y por supuesto que debe de aprovechar Paraguay todo esto e impulsar Paraguay de que esto sea posible, sea una realidad y unificar las trochas tanto del sector brasileño como del sector argentino en este caso, y las trochas que pasarían por Paraguay y por Chile. Bueno, y habría que también conectar el Uruguay acá. Me parece que habría que conectar al Uruguay, no sé, creo que el Uruguay tiene conexión con la Argentina. A ver. Creo que Uruguay tiene conexión. Es fácil la conexión ya de Uruguay con la Argentina. Así, Sí. así. Bueno, querido Silvio, muchísimas gracias. Interesantísimo esto de la inteligencia artificial y de la computación cuántica. Y hablando de la computación cuántica, también la semana pasada, el padre de la computación, Alan Turing, que también es el padre de la morfogenesis. 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 Abapipoa, ¿qué es eso? La morfogenesis es la forma en que los vegetales, los padrones en la forma en que los vegetales desarrollan sus hojas, sus tallos, sus flores. Morfogenesis. La morfogenesis química es esa. Y eso se rigen por unos parámetros matemáticos. Y fue Alan Turing el que enunció esto, y justamente después de 60 años se confirmó la semana pasada que el sistema de morfogenesis de Alan Turing funciona. Qué bárbaro, pasaron 60 años. Una mente brillante que se suicidó porque el gobierno británico no lo pudo comprender. No lo pudo comprender y lo acusaron de delitos de desviación sexual y tuvo que ser sometido a la castración química para no parar con sus huesos en la cárcel. Y debido a esto se suicidó rociando con cianuro una manzana. Sí. Y de ahí salió en homenaje a él el logo de Apple. Así, che. Ahí. Qué notable. Y te emociona eso, Me emociona. Silvio, te emociona. La famosa, lo que está diciendo es, no lo había escuchado. La famosa manzana. Y recién creo que acércate, el último logo se debe a eso, debió a eso. Es una de las teorías que hay, que yo creo que es la que usó Steve Jobs. Steve Jobs, sí. Y para homenajear a este señor. aparte, Alan Turing es el que evitó que no hubiera millones de muertes durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el que descifró la máquina Enigma de los alemanes. Con la famosa, su máquina de descifradora se llamó Le Bombé. Le Bombé, sí. Y ahora, hace poco, no sé cuál... Yo vi una película ahí en Netflix, está. Hay una película interesante. Este chico que era homosexual. Claro. Y él se suicida. Sí. Porque nadie pudo comprenderlo. Claro. No, el gobierno inglés lo acusó de desviación sexual y lo llevó a juicio y lo encarceló. Y para salir de la cárcel
la única forma era con la castración química. Y eso le causó un desequilibrio mental, le volvió loco. Sí. Esta era una mente brillante que tenía mucho que dar todavía para la humanidad. Que se enamoró de una chica en algún momento, que fue su colaboradora, También. pero se enamoró de la mentalidad súper avanzada de la chica, ¿verdad? Sí. Que era la que podía congeniar con el resto de los colaboradores porque tenía un trato mucho más. Era un personaje, era más Claro. bonita. Y el otro era este chico nombrado, era muy cerrado el tipo, entonces no se podía abrir, no se podía expresar, no sé qué sé yo. Pensaba las 24 horas en su famoso proyecto Enigma, ¿verdad? Claro, Que descubrió la máquina se llamó Le Bombé, fue la que descifró, y gracias a eso se salvaron millones de personas. Sí. Y se adelantó, por eso adelantaron los aliados la victoria a Alemania por 2 años. Claro, el desembarco en Normandía. Claro. Y este señor recién fue, el gobierno inglés pidió perdón, creo que es el primer ministro Meyer el que pidió que se le levante, Un monumento. no solamente un monumento, se le levante el proceso, se limpie el proceso judicial que le habían seguido, Sí, porque no se merecía él después de haber contribuido a que Inglaterra no desapareciera del mapa. Sí, así mismo no desapareciera del mapa. Y ese es el problema de la humanidad, la mentalidad cerrada, la mentalidad sin perspectiva de futuro. Hace que nos retrasemos. Eso es lo que dice también Alvin Toffler. ¿Qué hacemos con Mario Abdo Benítez? No, vamos a hablar de cosas. Mario Benítez ya es el pasado. Vamos a Michael Jackson, Don't Stop Until You Get Enough. Muchas gracias, Silvio Manuel. Silvio Manuel Peña Ferrario.